las redes sociales podrían contener el nuevo periodismo? No sabría cómo decir de qué manera podríamos llamar a las nuevas formas de ejercer el oficio al que nosotros nos hemos dedicado. Las redes sociales se han convertido quizás sí en una herramienta para trabajar el periodismo, pero no son el periodismo. Basado en eso, ¿las redes sociales han afectado la dinámica periodística? En absoluto la han afectado, simplemente por el hecho de que ahora las cosas están no ocurriendo más rápido, sino que el mundo se está enterando de lo que ocurre de una manera más inmediata. Entonces, no es que periodista se convierta, cualquier persona lo pueda ejercer o cualquier persona sea periodista simplemente porque tiene a la mano una herramienta como el teléfono móvil para reportar algo que acaba de ocurrir en su entorno. Quizás ahí está utilizando herramientas periodísticas, pero me atrevería más a pensar que esto es simplemente una herramienta. La red social va a ser utilizada como un mecanismo que nosotros podemos tener a la mano para poder alimentar un tanto la información que nosotros hemos investigado, pero no puede en ningún momento llegar a reemplazarla. ¿Cuáles son los errores de los periodistas más frecuentes en Twitter? Los errores más frecuentes. Yo creería que el Twitter en algún momento se convierte como en una manera de celebrar el culiprontismo. Es simplemente el ego el que nos llama la atención de poder tener las cosas primero en Twitter o en cualquier red social, pero particularmente en Twitter porque es la que estamos utilizando más los periodistas. Yo sé que está Facebook, nunca he utilizado Facebook, no sé manejar Facebook, no lo conozco, no sé cómo es el proceso, pero sé que en Twitter se está moviendo la información mucho más rápido, a pesar de la concisión que ella misma requiere. Pero es simplemente como esa atracción que nos genera la red social para poder llegar a nuestros seguidores e incluso a quienes no son nuestros seguidores que alcanzan a tener conocimiento de eso. ¿Qué me implica o cuál podría ser el favorecimiento, el hecho de que yo pueda trinar algo que resulte atractivo para los demás, que quizás me gane un seguidor o simplemente sé que mucha gente ha visto lo que yo escribí y van a pensar esto lo dijo Andrés Marín? Entonces, regreso al principio, siento que es como una mezcla entre culiprontismo y ego. Yo como periodista no puedo seguir creyendo que todo lo que digan en Twitter lo tengo que dar por cierto. Entonces me lleva a cometer el error de publicar inmediatamente lo que acaba de decir esa persona sin ni siquiera todavía verificarlo. Error cometo yo como periodista con validar inmediatamente la información que sale en la red social sin ni siquiera haberla confirmado, como siempre lo tenemos que hacer. Un ejercicio elemental de periodismo, confirmar la información. Así seas tú la que haya producido la noticia, yo le tengo que preguntar a María o le tengo que preguntar a tu compañera para confirmar si realmente lo que tú estás diciendo es cierto. ¿Qué estrategias debería utilizar un periodista para transmitirle algo, una información que desee a su audiencia en Twitter? O sea, para transmitir bien el mensaje. Pues lo que pasa es que la exigencia primaria de Twitter es ser muy concisos, por esa limitación que hay en la cantidad de información que yo puedo publicar. Y es simplemente acudir a los mecanismos básicos del periodista, que es confirmar la información, reconfirmar la información y recontraconfirmar la información. Podrá sonar chistoso, pero es que esa es una norma elemental. Simplemente estar completamente seguro de que lo que va a decir es cierto. O, en caso tal, quizás citar a la fuente. ¿Cree que las redes sociales a futuro podrían tomar el papel de los medios de comunicación tradicionales? Si nosotros lo permitimos, como periodistas, podría llegar a ocurrir. De cierta manera está ocurriendo. Simplemente porque yo como ciudadano del común, no periodista, estoy utilizando esa velocidad que me brinda Facebook, Twitter o todas las redes sociales para enterarme de lo que quiero. Pero
no nos ganarían en el hecho de que nosotros tuviéramos la capacidad, la intención, el deseo, las herramientas, los recursos para poder generar agenda propia. La agenda propia me determina a mí la posibilidad de desarrollar mis propios temas y que según la calidad de la información o la calidad de la investigación que yo logre construir con mi agenda propia, voy a tener la posibilidad de hacer más atractiva esa historia que voy a publicar. Agenda propia también puede ser la investigación exclusiva que yo pueda desarrollar, no necesariamente un tema de coyuntura, pero sí puede llegar a ser mi historia el tema de coyuntura que pone la agenda a los demás. Entonces, la agenda propia es quizás el mecanismo más adecuado al que podamos acudir como periodistas para que no sean las redes sociales el reemplazo de los medios de comunicación. No lo veo así. No veo que en algún momento el medio de comunicación vaya a ser ese. Ese simplemente es una herramienta. Y para finalizar, ¿qué opinión tiene usted sobre el futuro incierto del periodismo a cargo de la generación millennial? Bueno, lo que pasa es que tendría que entrar no a calificar y tampoco a generalizar. Hay una condición psicológica especial alrededor de los millennials. Les ha ocurrido que llegan a un escenario laboral y por la misma velocidad en la que han crecido y por la misma velocidad en la que están viviendo, no tienen la intención de mantener esa experiencia por más de 6 meses, un año. Para los millennials un año es demasiado. ¿Qué pasa con el periodismo? Yo tengo 4 practicantes a mi cargo y lo que siento ahorita es que ellas no quieren hacer periodismo. Pues curiosamente son mujeres, no quieren hacer periodismo, sin embargo están cumpliendo como con la obligación y uno está tratando como de inquietarles, como de hacerle más atractivo el trabajo para que ellas en un futuro, ya cuando terminen su proceso de formación, se quieran quedar ahí. Pero no, el joven tiene la intención quizás de tener un trabajo de 6 meses, un año, en el que pueda ahorrar cierta cantidad de dinero y de inmediato irse a Europa unos 3 meses, tener esa posibilidad de conocer el mundo, que me parece también muy válida. Sí, estoy totalmente de acuerdo que lo pueda hacer, pero no siente uno que exista como un fundamento. Entonces, si ahora estamos preocupados por esa situación, más preocupados deberíamos estar por el hecho de que cuando los millennials estén en el poder, en realidad qué vaya a pasar con el resto del mundo. Ahí me quedaría yo como haciendo un poco más de reflexión de qué va a pasar realmente con los millennials. O sea, siento que en algún momento tendrá que reventarse el hilo para que caigamos en la cuenta de que entre todos estamos cometiendo un error.